Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Pues en este domingo 27 del tiempo ordinario leemos la última de las 3 parábolas de la viña del Evangelio de Mateo, conocida como la parábola de los labradores homicidas. La primera fue la de los jornaleros o del siervo sin entrañas, y la segunda la de los 2 hijos que fueron enviados a trabajar en la viña. Como hemos escuchado, pues el relato nos habla de unos labradores a los que un señor pues les encarga trabajar en su viña. Y llegado el tiempo de la vendimia, pues sucede algo inaudito, sorprendente, ¿no? Los labradores pues se niegan a entregar la cosecha. El Señor, por tanto, no puede recoger los frutos que Él espera. Cuando nosotros escuchamos esto, pues probablemente lo primero que pensamos es que esos viñadores pues quieren quedarse con los frutos. Y esa es una posibilidad, ciertamente, pero también existe otra, ¿no? Y es que quizá, y puede ser probable, pues no tienen nada que presentar, no tienen ningún fruto que entregar, pues porque no han trabajado, porque se han pasado el tiempo distraídos, porque no han hecho un buen trabajo y entonces, bueno, pues se encuentran en el apuro de que no tienen que darle nada a este señor, ¿no? La actitud es increíble, ¿no? Porque, como hemos escuchado, van matando uno tras otro a los criados que el Señor les envía pues para recoger los frutos, ¿no? Más aún cuando les envía a su propio hijo, pues lo echan fuera de la viña y lo matan para quedarse pues como únicos dueños de todo, ¿no? Esta parábola tiene un profundo significado simbólico que no pasaba inadvertido este significado pues a aquellos que escuchaban a Jesús, ¿no? Porque de alguna manera reflejaba pues la situación que estaba viviendo Jesús y que también después pues vive la primera iglesia
la Iglesia Apostólica, ¿no? Es como una síntesis de lo que es la historia del pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, pues que va viviendo lo que es la tensión, diríamos, entre la fidelidad, la infidelidad, entre la aceptación del mensaje de Jesús, el rechazo, el pecado, la conversión, ¿no? Por eso es fácil, para ellos era fácil identificar cada uno de los personajes de la parábola, ¿no? Los labradores eran los jefes del pueblo, los criados que el dueño envía, pues son los profetas, a los que no escuchan. El dueño es Dios, ¿no? Y el hijo que es expulsado fuera de la viña es Jesucristo, ¿no? Jesús, al contar esta parábola, está pensando pues en lo que hemos leído, hemos escuchado o escucharemos en la primera lectura, ¿no? Ese cántico de la viña del profeta Isaías, ¿no? Aunque con ciertas variantes, ¿no? Ciertas variables, ¿no? Jesús siente la cercanía de su muerte, ve las maniobras de aquellos pues, que no están de acuerdo con él, de sus adversarios que lo están acechando continuamente, ¿eh? Y ve pues, que se repite la historia, ¿no? Su mensaje y su persona pues, no son aceptados, ¿no? Y en este sentido, la parábola pues, tiene un mensaje muy claro, ¿no? No acusa al pueblo de Israel, sino que acusa pues a los malos labradores, es decir, a aquellos dirigentes. No hay que olvidar que comienza el Evangelio así, ¿no? Jesús se dirige a los dirigentes religiosos, ¿no? A los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿no? Pues lo que está acusando con esta parábola, ¿no? Pues a estos personajes que hacen mal uso de su poder, de su autoridad, que no dan los frutos que Dios espera, que se aprovechan de su pueblo y que lo único que piensan es en defender sus propios intereses, ¿no? Nosotros hoy podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cuál es el mensaje para nosotros, ¿no? Pues es importante que lo que decía hace un momento, ¿no? Que Jesús se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Y qué es lo que les dice, ¿no? Acaba el Evangelio diciendo Jesús: por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca su fruto. Es decir, se está dirigiendo a ellos, pero se está dirigiendo también al pueblo. Se está dirigiendo también a nosotros, ¿no? Es una llamada de nuevo a la conversión, es una llamada a dar frutos en nuestra vida, no solamente personalmente, sino también como comunidad, como iglesia. Se dará a un pueblo que produzca su fruto. Es decir, nosotros también como comunidad cristiana, como parroquia, como comunidad religiosa, como familia, como iglesia, como pueblo de Dios, estamos llamados a dar ese fruto que el Señor espera de nosotros, ¿no? Dice: se os quitará el reino de Dios. Se nos quita algo que ya tenemos, ¿no? Yo creo que esta es también hoy un aspecto muy importante, ¿no? De esta palabra, ¿no? El reino de Dios se nos ha dado ya. El reino de Dios está ya en nosotros. Pero ojo, se nos puede quitar si no damos los frutos que Dios espera. Podemos perder la fe cuando no la cuidamos en nuestra vida, ¿no? Personalmente y, como decía hace un momento, como comunidad. Y los frutos hay que darlos, dice el Señor, también a su tiempo. Arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. En cada momento y en cada tiempo hemos de dar esos frutos que Dios espera. Y esos frutos que son, pues, los frutos del reino de Dios, ¿no? No darlos mañana, ¿no? Sino darlos hoy, ¿no? Y lo sabemos, ¿no? Los frutos del reino de Dios son el amor, la justicia, la paz, la verdad, la compasión, el estar atento a los otros, ¿no? Cada uno desde nuestro lugar, pues hacer posible un mundo más humano y más fraterno, ¿no? A este respecto, creo que es muy sugerente lo que el Papa Francisco pues, nos dice a la Iglesia en esa carta sobre la santidad, Gaudete Exsultate, ¿no? El Papa Francisco dice que hemos de concebir la totalidad de nuestra vida como una misión, que tenemos que escuchar a Dios y preguntarle siempre al Espíritu
¿Qué es lo que espera de Jesús, de cada uno de nosotros, en cada momento, ¿no?, de nuestra vida, ¿no?, en cada opción que hacemos, ¿no?, para dar ese fruto que el Señor espera, ¿no? Dice el Papa, ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu para que esto sea posible y así tu preciosa misión no se malogrará. No podemos entender a Cristo sin el reino que Él vino a traer y por eso tu misión es inseparable de la construcción del reino. Buscad el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia, que es, como decíamos, es el reino del amor, de la justicia y de la paz para todos. Acaba el Evangelio con una cita del Antiguo Testamento. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Cuál es esa piedra? Esa piedra es Jesús. Él es la piedra angular. Esa piedra que se coloca en el ángulo que une dos muros de una edificación. Y de esa piedra depende que el edificio se mantenga, que el edificio sea sólido. Si queremos construir nuestra vida sobre algo sólido, tenemos que apoyarnos en Cristo. Cristo que es nuestra vida, Cristo que es nuestra esperanza, es la piedra angular que desechan los arquitectos, que desechan hoy muchos en el mundo, pero que sabemos que es el que da solidez, fundamento a nuestra vida. Sabemos que Jesús es rechazado y que hoy fue rechazado y que hoy sigue siendo rechazado de tantas maneras, pero es el fundamento, el que da sentido a nuestra vida. Hoy podríamos preguntarnos también nosotros sobre qué estamos construyendo nuestra vida. ¿La estamos construyendo solamente sobre lo exterior, sobre la apariencia, sobre lo material, sobre lo efímero, sobre aquello que pasa y no vale, no sirve? ¿O realmente estamos intentando en nuestra vida fundamentar lo que somos en Jesucristo, en su mensaje, en su Evangelio? Vamos a pedirle al Señor en este día que Él renueve nuestra confianza, Él que es el fundamento de nuestra vida, y que Él nos conceda también personalmente cada uno de nosotros, y como decíamos antes, como pueblo, como iglesia, como comunidad, como parroquia, dar ese fruto de conversión, ese fruto de reino que el Señor espera de nosotros. Pues feliz domingo a todos y que el Señor os bendiga.